muchísimas gracias. Le doy las gracias al maestro Eduardo Cruz, que nos va a hablar de este libro, Sucesos Culturales 1988-2024. Maestro, muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para platicarnos de ese libro. No, un placer, pues, dos gentes brillantes, inteligentes, bellas, pues ¿qué más quiere uno como hacedor de un libro? Tener interlocutoras que conocen el tema, que saben de lo que estamos hablando, aunque ciertamente pues están mucho más jóvenes que yo y muchos de los autores. Entonces ahí es donde entra lo interesante de este libro, pero pues muchas gracias, Pani, muchas gracias, Carolina, por esta oportunidad. Maestro, me gustaría un poco, híjole, 40 años treinta y que nos seis, ha tocado, perdón, ajá, treinta y exactamente, seis. que nos ha tocado, a mí sí me ha tocado vivirlos, y la verdad es que platicábamos previo a esto la posibilidad de era un libro para cada sexenio, ¿no? Era un espacio para cada uno. ¿Cómo lograr hablar sobre todo lo que ha pasado en estos momentos, lo que ha pasado durante este tiempo en el ámbito cultural? ¿Cómo fue, cómo seleccionó también a estos autores? ¿Cómo fue este trabajo de creación? Por un lado, porque son muchos los retos que tienen ustedes con este libro. Ujú. Bueno, hay que tener como varios elementos presentes, ¿no? Primero, pues mi trabajo periodístico, porque al final de camino no soy académico, soy un reportero, soy un agente que ha investigado y que con el paso del tiempo se dedicó al análisis económico del sector cultural, o dicho de otra manera, entré en una tarea intensiva por tratar de escribir y con ello comprender y hacer comprender la historia del sector cultural. Entonces, ese es un punto de vista muy importante de arranque para quienes en su momento adquieran el libro, ¿sí? Porque si bien tiene sucesos culturales una carga importante de lo sucedido a partir del aparato de Estado, al final se entrega una visión de carácter sectorial. Para la gente que no está familiarizada con eso, simple y llanamente es escribir la historia a partir de las implicaciones en el proceso económico que tiene la cultura. O sea, la parte simbólica, la interpretación de corrientes literarias, plásticas, de cultura digital o de cultura indígena, esas se las dejamos a los especialistas de las distintas ramas de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Lo que a nosotros nos importa es decir, es que eso se construyó a partir de una serie de dinámicas económicas y que a partir de eso se generan una serie de elementos de comprensión. Esto ciertamente no es nuevo en la medida en que ha estado presente en la historia de México. Yo soy de los que sin rubor alguno y sin temor a alguna reprimenda de los historiadores más puristas, yo les digo que esto viene con nosotros desde siempre, o sea, desde la época prehispánica hasta estos días, claro, por supuesto, se tenía que hablar y mencionar de otra manera las cosas, para eso evoluciona el conocimiento. Entonces, pues, el libro articula tres momentos cruciales de estos 36 años que da fe este libro, más el epílogo que está dedicado al arranque de Claudia Sheinbaum. Sí, tiene que ver primero pues con el arribo del neoliberalismo, o sea, el cambio de paradigma y de modelo económico que se da de manera muy fuerte a partir de la llegada de Miguel de la Madrid, pero que se asienta fundamentalmente con Salinas. El segundo punto es la alternancia, es decir, la salida del PRI de la presidencia para la llegada del PAN con Vicente Fox. Y el tercero es el arribo de la cuarta transformación con Andrés Manuel López Obrador. Y entonces lo que hicimos fue pues hacer esta estructura, Carolina Pani, sexenal, porque es como la media general de comprensión de los procesos históricos, ¿no? Y evidentemente sí hubo muchas dificultades, no solo en la integración de los temas, sino también en la extensión, en las fronteras que tenían que respetarse de cada uno de los sexenios, porque, por ejemplo, una de las reglas fundamentales para a las autoras y los autores era que no podían
ni mirar hacia atrás ni mirar hacia adelante. Es decir, si escogían un tema dentro del sexenio de Cedillo, tenían que estar viviendo o reviviendo, dicho, lo que había ocurrido, el suceso, y narrarlo como si estuviéramos en ese momento y en ese año. Esto generó obviamente diferencias con algunos autores, pero bueno, para eso está un editor y para eso está un coordinador que va zanjando, va orientando, va trabajando. ¿Qué más quisiéramos que se escribiera? Ha sido un proyecto mío, pues diría permanente, el poderme sentar a escribir enciclopédicamente hablando una historia del sector cultural, pero bueno, los reporteros y los periodistas no solemos tener el mismo caso para la investigación que si lo hace un literato, un ensayista, un historiador, etcétera. Ustedes saben que hay ahí una discusión que nunca acabará entre lo que hace el trabajo periodístico y lo que hace el trabajo académico. De esta manera se articuló una nómina de autoras y de autores, tratando de mantener estos equilibrios generacionales y también de número de participantes, mujeres y hombres, ¿sí? De tal suerte que ofreciéramos pues un vistazo en conjunto de lo que ha ocurrido lo que ocurrió en 36 años de la vida cultural de México. Ahora, creo que más que un vistazo, maestro, yo sí lo pienso como un punto de partida, pero también como un hacer conciencia, porque de repente es un libro que te lleva por muchos temas, que toca muchos temas, o sea, el pensar en la centralización, la descentralización, el pensar en los proyectos de corto o largo plazo, en esas políticas, culturales que realmente se legitimen. Y también pensar como incluso en lo laboral, en el sentido del periodismo, y incluso también pensar en las formas del nuevo periodismo y del viejo periodismo, ¿no? Quizá. Ujú. Es un elemento sustancial, yo lo llamo conciencia sectorial. O sea, digamos, yo considero que gran parte de los problemas que ha vivido el país a lo largo de estos 36 años, incluso más atrás, era por una falta de conciencia sectorial. No nos da tiempo de explicar todas las implicaciones y por qué, cómo se construye esa conciencia sectorial, pero lo cierto es que, digamos, el libro lo que busca es justamente que el lector tenga no solo una visión de conjunto, sino que además asimile y admita que el proceso que se ha vivido y que se está viviendo es múltiple y que es tan importante como lo que sucede en el sector energético, en el sector inmobiliario, el de autotransportes, el de la maquila, en el campo, en la manufactura. O sea, vamos a decir, la cultura está ahí como parte de todos estos procesos, insisto, en el que se teje mucho valor simbólico, pero al final se articula una serie de cadenas productivas que son las que le dan vida a mucha gente que tiene trabajo y se dedica a hacer cosas que están relacionadas con bienes y servicios culturales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues digamos, la selección de los temas despierta, y lo digo ya no solo por el proceso de armado del libro, sino por el contacto que ya hemos tenido después de más o menos unas 3 y media semanas de que pudimos hacer el lanzamiento de la obra, es que la gente empieza a tener reacciones de remembranza. Vamos a decir, Carolina seguramente en el momento en que termine el viaje por las páginas, habrá acumulado una cantidad de información, de recuerdos y de sensaciones que no están en el libro, que no están en muchos libros, que están dispersas en textos periodísticos. Sí, y que le construyen su vida, le ayudan a construir el escenario de una vida. Entonces, por eso digo, pues el libro tiene como un par de bloques claves, Pani. O sea, toda la gente que está en 60 y más, ¿sí? Va a tener esta entrada directa para decir incluso, obviaron esto, ¿por qué no pusieron lo otro? O sea, van a buscar un libro que no está.
en una exigencia, digamos, natural de decir, pues, ¿qué onda? Pues ya esto era más importante que el otro. ¿Por qué no viene la muerte de Fuentes? Y si viene la de Paz, y si viene la de Monsiváis. Bueno, pues no nos cupo la muerte de Fuentes. Sí, entonces, y los más jóvenes, y esto en la presentación que hicimos en la Casa de Universidad del Libro, tanto Beca Duncan como Jimena Pisdorf, dijeron, bueno, nosotros ni siquiera habíamos nacido cuando empezó todo esto, y de pronto hemos descubierto que pues ya le ha pasado muchas cosas, ¿no? Y que muchas de esas cosas nos remiten a una actualidad en la que parece que se está descubriendo el hilo negro, pero pues perdón, las cosas vienen de muy atrás, cambian de nombre, de punto de vista, hay avances tecnológicos, etcétera, pero los grandes ejes en los que se construye el desarrollo cultural están ahí, como los grandes pendientes y los grandes vacíos. Y por eso yo creo que la gran pregunta, Pan y Carolina, es si tenemos el sector cultural que nos merecemos, si realmente creemos, existe una, ¿cómo decirles? Una presunción. Somos magníficos y la cultura mexicana es magnífica, ¿no? Pues sí, ¿cómo no? O sea, pero yo pondría en duda si realmente a estas alturas del siglo XXI tenemos el sector cultural que realmente necesitamos para que eso que llaman la gran cultura mexicana realmente rinda. Porque lamentablemente yo soy muy reduccionista y no soy economista. O sea, un sector cultural que no genera suficiente capacidad de empleo para la gente que quiere vivir de lo que culturalmente produce está knockout. Y el nuestro está knockout, por más que la cuenta satélite Cultura te diga que hay más de 1.300.000, 400.000 empleos, que aporta al PIB 2,9, que bla, 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 bla. Es fundamental la cuenta satélite, es otro tema. Pero pues yo lo veo en el conjunto de la economía y te dicen, no, es que aporta más que las actividades del campo. Sí, pues, ¿cómo está el campo? Pues, ¿cómo no va a aportar más? Entonces están más fregados allá. O sea, si la producción de alimentos está por debajo de la generación de bienes y servicios culturales, así está la cosa en la importación de alimentos. Entonces yo relaciono todo eso y ese ha sido mi trabajo, Pani y Carolina. Justo la pregunta que seguía es un poco eso, ver el pasado para entender el presente, pero yo miro el pasado y no entiendo mi presente. O sea, sí creo que Sí, sí, me que se generan han más hecho dudas muchas del cosas, presente. sí, que se han hecho muchas cosas, hay muchos errores, hay muchos vacíos, pero en estos momentos el periodismo, al menos el periodismo cultural, está viviendo, no sé si porque me está tocando ya en la salida de mi etapa, pero una etapa muy crítica. Los Pues medios sí, públicos están teniendo problemas en ver qué es cultura, porque también esa es otra de las, ¿no? De las bases de qué entendemos por cultura. Entonces, eso y el gobierno, las políticas realmente no están tampoco cubriendo con las necesidades elementales. Dejaron a un lado la alta cultura para ellos y están haciendo algo que tampoco entendemos. Creo que también como periodistas estamos sufriendo como un no entender, pero no sé por qué. Y creo que eso es así como, por favor, maestro, ayúdame a entender lo que estoy viviendo. Pero no, bueno, pues no sé si también está ahí, pues, ¿no? yo te lo voy a decir coloquialmente porque nos las aplicamos muchos profesionales del periodismo. Estamos viendo un proceso de jubilación prematura. No estamos en Japón para decir que mientras más ancianos, más nos hagan caso porque más sabios somos, porque ya hemos caminado. No les culpa nada más de la tecnología porque ahora hay influencers y hay una serie de cosas que desplazan muchas de las formas tradicionales en las que tú y yo crecimos o alcanzó a crecer Pani para no preguntarle su edad a cada una de ellas. Lo que estábamos viviendo y el texto de Fernando Gómez Pintel en la parte que analiza la aportación de lo que significó la aparición de la cuenta Satélite. que se concibió en la última parte de Calderón y se anuncia formalmente ya dentro del periodo de Peña Nieto, ¿verdad? Lo que estamos viendo es una dislocación del mercado laboral, una dislocación entre la oferta y la demanda de profesionales, ¿sí? Y obviamente un escaso crecimiento. Vamos, la cuenta satélite tiene una virtud
Esto no se aborda en el libro. Yo tengo otro libro que se llama Vislumbres del sector cultural, que apareció en 2024, y que por ahí quedan algunos ejemplares, una coedición con Lectorum y la Universidad Autónoma de Nuevo León, que de paso diré que todos mis libros, salvo este que acabamos de hacer como Grecu, Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, aparecieron con el sello de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, en ese otro libro ahí explico justamente todo el proceso que ha llevado a tener un sector cultural de escaso crecimiento, de un margen productivo muy limitado, ¿sí? Y que no alcanza a atender la demanda de profesionales que requieren trabajo, ¿no? Pero lo peor de esto no es pensar en instituciones públicas, que es lo normal, que piensan que las instituciones públicas, en ellas las universidades, tendrían que absorber a todos estos grandes profesionales que van surgiendo en distintas disciplinas. No, el problema es que tampoco ha habido política económica. Una de las cosas que yo sostengo en el libro y de sucesos culturales, para las personas que nos ven, aquí les enseño el libro. Sí, es justamente que tampoco hay condiciones para que la gente realmente haga negocios. Unos hacen afortunadamente negocios, sí, le dan, le pegan en el área de diseño de interiores, en el diseño de moda, digamos, en ciertos usos de tecnología, de cultura digital, incluso en la comercialización de artesanías, ¿verdad? Le pegan en la producción de televisión, ahora, bueno, ahora a través del streaming, pero en realidad, si tú analizas todo esto, lo que está ocurriendo es que hay como pues dije, una dislocación y qué puedo decir, pues una suerte de esclerosis en otro sentido, o sea, nuestro sector está traumatizado por un proceso histórico en el que siguió produciendo simbólicamente de manera muy eficiente, porque sí tenemos muchas cosas muy buenas, pero que fue marginando en el proceso la capacidad de convertirse en un fenómeno económico que diera un músculo muy fuerte que permitiera la absorción y la posibilidad de crear un mercado más amplio. Sí, entonces eso lo entienden muy bien los gringos, que entienden que por eso negocian lo que negocian y controlan lo que controlan en nuestra realidad nacional. Entonces, el libro ayuda mucho a entender este proceso. Es decir, es decir, hay cosas que se hicieron en el pasado que se abandonaron, hay cosas que parecían eficientes y tronaron. Ha habido una gran disparidad en la toma de decisiones de muchas cosas, en crecimientos diferentes, y no se ha podido armonizar un desarrollo cultural, que es una expresión que se usa con cierta regularidad, pero que realmente no está en la mente ni de los que diseñan política económica, ni los que diseñan política fiscal, ni los que ven por políticas laborales, por los que ven defensa de los derechos culturales. O sea, hay una atmósfera en la que parecería que todo esto es como muy comprendido, muy eficiente y se entiende y se hace. Y tenemos muchos ejemplos que lo desmienten a lo largo del tiempo. O sea, la relación que se coloca al final que hizo Moreta Foya de otros sucesos, que es mencionar cosas que también ocurrieron, pues ahí solitas se detonan otro montón de reflexiones. Yo creo que al final, Carolina Panil, lo que está de por medio es la viabilidad de las personas de vivir de lo que les gusta hacer. O sea, el problema es que gran parte de los profesionales en todas las edades y más los que vamos avanzando en edad, estamos siendo relegados, ¿verdad? Del mercado, porque lo de las instituciones vale gorro, o sea, del mercado que no es capaz de generar empresas, empresarios o filantropía para las ONGs o lo que sea, pues para darle chamba a la gente para que haga lo que quiera hacer, porque hay millones de personas para que hagan cosas. Y eso lamentablemente es esta crisis, porque ya veníamos en una recesión. Yo hablo siempre de que llevamos años de recesión de sector. No tiene efecto en quienes sí son responsables de generar el ambiente
digamos, comercial para que las cosas funcionen. Bueno, yo también lo que noto, a mí me tocó estar como en medio, o sea, como que sí estoy entre los compañeros de la vieja guardia, como les llaman, y entendí ese periodismo, pero ahora estoy también viendo como ese nuevo periodismo que se está creando y de repente es como mi cabeza es de, no puede ser que teniendo hoy en día tantas herramientas de información, o sea, no puedas entender el nivel de importancia de lo que significa un premio Cervantes y para ti sea más importante Shakira. O sea, eso de Ujú. repente es como de, no puedo entenderlo, ¿no? Y, Ujú. y sé que está pasando, que hay un desinterés brutal por la cultura. Pues mira, nos metemos a terrenos ya que no son del libro y agradezco la posibilidad de, digamos, de un sentido de expansión de este diálogo que tenemos, que tengo con ustedes. Pero ahí ya entras a otro territorio en el que sí hay como herramientas para entender por qué estamos como estamos y por qué somos resistentes a entender, a no querer entenderlo, ¿no? O sea, y que hay de un proceso, digamos, que sale de nuestro control y que es impuesto porque las tecnologías y el uso de la cultura digital, todas estas cosas, países en desarrollo como nosotros, lo que hacemos simplemente es adaptarlas, es asumirlas. ¿Por qué? Porque no producimos el software, porque no producimos la computadora. O sea, se maquila en China, pero la inventaron en Estados Unidos. O sea, somos usuarios de una serie de bienes que permiten generar contenidos. El periodismo cultural, desde mi perspectiva, no sé, ustedes dirán, yo empecé mi carrera hace más de 40 años, nunca fue negocio. O sea, era negocio otras áreas del periódico y permitían el lujo de tener una sección cultural porque había una serie de elementos históricos para comprenderlo. Sí, pero yo que estuve unos años como director de prensa del Conaculta en la mejor época de Rafael Tovar, sí, que fue cuando llegó al Conaculta, sí, y terminó pues el Sedillato. Yo ya no terminé ahí, yo ya me fui después a la Embajada de México en Chile como agregado cultural. Sí, o sea, yo me daba cuenta pues que las secciones culturales recibían de publicidad lo que mandaba la institución. Sí, y que había muy poca publicidad de otros anunciantes, ¿no? Había un buen negocio, por ejemplo, en la página de espectáculos, por ejemplo, cuando había muchísimo, unas carteleras de la cooperativa esta de teatro y llenaban Carolina de planas completas en formato de 8 columnas, porque ahora ya son 6 en el Universal o en Reforma. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, una cosa es la transformación de los procesos, ¿verdad? Y otra cosa es la subsistencia de un género, ¿sí? En este caso del periodismo cultural. Evidentemente lo que hay todavía ya no alcanza, es lo mismo que les digo, o sea, el problema es que lo que existe ya no alcanza para darle chance a la gente que quiere y cree y trabaja en ese periodismo cultural. Pero también es cierto es que las generaciones nuevas, más allá de lo que le den formación universitaria o no, ¿verdad? Lo cierto es que han entendido muy bien que eso funciona en los países industrializados y que nosotros somos réplicas de lo que pasa allá en muchos sentidos. Entonces, y que en una sociedad masificada, pero con un acceso inmediato a información que antes no tenía, entonces hace digamos, que se transformen las maneras de distribuir la información. Digamos, lo veíamos con la colección Gellman, ¿no? O sea, dos o tres muchachos se pusieron a explicar y a tratar de defender a Santander y todo eso, y lo hacían con mucha simpatía, ¿no? Entonces, pues, pero con muchas pifias y con muchas lagunas, pero ellos atienden una clientela que no compra ya ejemplares en el kiosco del periódico Carolina, la señora a la que le compramos el periódico, ¿verdad? Trae 20 30 ejemplares entre todos los periódicos que ella distribuye. Hay unos que ni siquiera los trae porque no hay quien los compre.
En fin, no quisiera enredarles Sí, claro. en temas que son un poco más escabrosos y que podríamos caer en el problema de dejarle a quien nos escucha, a quien nos ve, algunos campos muy abiertos y no comprender, no es satanizar, por supuesto, mucho de este esfuerzo, porque hay gente que trabaja en los medios digitales muy bien, o sea, Becca Duncan y Jimena Aspirdov lo hacen maravillosamente bien y son gentes muy bien formadas, que están haciendo periodismo cultural de otra manera, pero estamos la vieja guardia y algunos jóvenes que seguimos insistiendo en publicar en los periódicos tradicionales nuestros trabajos, ¿no? Pero, Pani, yo creo que lo que pasa es que hay a ti, más que a Carolina, a mí y a muchos, te tocó todavía una transformación en la que a lo mejor también lo que sientes, si te interpreto bien, es más bien es para dónde jalo, o sea, vamos a decir, cómo hago las cosas para que me hagan ser feliz, pero también me den dinero para comprarme un carro, para pagar la renta, para irme de viaje, para comprar ropa, o sea, porque al final todos necesitamos liquidez para pagar lo mínimo. Y además son generaciones y somos generaciones que por andar de freelanceros felices perdimos la opción de las pensiones. Y ahora Seguridad estamos como social. idiotas buscando qué hacer para obtener una pensión porque el problema de empleo está complicado y cuando tengamos 5 años más, pues va a ser peor. O sea, no sé dónde terminaremos. Pero justo creo que Entonces, ese es lo bueno del libro, el punto de no partida sé. y el diálogo, ¿no? Bueno, pues lo que esperaríamos es que el libro, ayer, por ejemplo, porque que sepa la gente que nos escucha y que nos ve, es que, pues bueno, las características de producción de libros siguen siendo, en ese sentido, tradicionales y rudimentarias. O sea, no podemos entrar, porque el GRECU, el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, pues es un esfuerzo de 17 años que nació en la UAM Xochimilco cuando yo regresé a trabajar a finales del 2008. Sí, tenemos nuestro sitio que se llama Paso Libre. Sí, y este es el primer libro que hacemos solos porque ya habíamos hecho 5 más en coedición con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, entonces el tema está en que por años, y no somos los únicos, el tiraje base es de 500 ejemplares. En Wow. este caso se hace una labor colectiva en la que tú no pagas en efectivo derechos de autor, sino pagas con libros, porque les conviene a los autores digamos, por la tasa promedio de pago de un artículo, les conviene recibir libros porque así se evitan luego decir, oye, véndeme a precio de autor, etcétera, etcétera, pero ¿sabes qué? Yo no te puedo dar precio de autor porque no soy una editorial formal, en fin, todas estas cosas, de tal manera que la distribución se hace casi tejiendo pulgas, ¿sí? Entonces, yo soy el que se encarga de andar corriendo para buscar, colocar los libros, la gente que nos escribe y oiga, yo quiero uno, oiga, yo quiero 5, no, acá. Y ayer me buscó una chica de la UNAM que un profesor ya tuvo acceso al libro, le pidió a los alumnos que lo compren, me compraron 3 libros. Entonces, eso satisface mucho porque quiere decir que el libro, cuando entre al circuito de lecturas de estudiantes, les va a ser un insumo fundamental porque no hay otro libro, y eso Jimena Aspirdov también lo decía. Yo me puse a investigar a ver si es cierto que era el único libro y en efecto, no hay otro libro que retome de esta manera un proceso que involucra a miles de jóvenes que se están formando en las distintas carreras que involucran el sector cultural o la vida cultural del país, o sea, historiadores, Justo, filólogos, justo, literatos. ¿dónde vamos a poder localizar este libro? Se nos está acabando el tiempo, Sí, entonces, sí, ¿dónde muchas vamos a poder? gracias, Carolina. Fíjate, Pues me Julio, tienen que escribir a mí, o sea, a través de las redes sociales, Eduardo Cruz Vázquez. Sí, siempre peleo poner el Vázquez porque, digo, tuve madre, entonces, Eduardo Cruz Vázquez, estoy así con ese nombre en las básicas, Instagram, Facebook y X. Entran en contacto conmigo y nos ponemos de acuerdo dependiendo del punto donde viva la persona. Se ve la manera de que pague lo menos posible por el envío,
Sí, y el costo del ejemplar, o sea, ese sí, porque es una inversión que hicimos nosotros y que tenemos que hacerla regresar a nuestros bolsillos, no para hacer negocios, sino para recuperar la inversión, básicamente. Así es que yo estoy muy agradecido con ustedes y su inteligencia y su capacidad de estar echando a andar otras iniciativas y les deseo el mejor éxito y bueno, pues ojalá vendamos pronto el tiraje que tenemos. Claro que sí. ¿Costo del libro cuál es? Es 300 pesos. También hay una presentación próximamente, ¿no? 11 de 11 de julio, vi por julio. aquí. Sí, vamos a tener en el Centro en Cultural Obrero, algo así se llama, perdón, ahorita el Dislate, sí, que está en Isabel la Católica, a unos pasos de Lorenzo Boturini, la otra calle no me acuerdo, es el 11 de julio a las 11 de la mañana. El horario puede ser muy escandaloso para sábado, pero es las lógicas de este centro de cultural. Sí, que tiene su público sus fans, seguidores barriales, digamos, y acostumbran a hacer ahora sí que estas presentaciones mañaneras. Ya tuvimos Ah, dos y estamos cuajando otra serie de presentaciones a lo largo de las próximas semanas, porque es ahí donde podemos también sacar adelante la venta del libro, ¿no? Sin embargo, bueno, pues somos usuarios del Servicio Postal Mexicano y entonces podemos mandar libros a cualquier lado, nada más hay que tener un chorro de paciencia, porque se tardan, aún el Mexpost se tarda unas semanas en llegar, pero llegan, ¿no? Porque usar servicios de DHL, estafeta, esto es carísimo. imposible, supera el precio del libro, a veces lo duplica. Una querida amiga de Reynosa pagó 600 pesos por El la envío. estafeta, más 300 del libro, o sea, le costó 900 varos tener nuestro libro, pero bueno, pues son excepciones que se tienen que dar a veces y si no, pues se van por correo registrado y se tardan unas semanitas, pero llega sano y salvo, ¿no? Entonces ya veremos más adelante si liberamos el PDF y lo podemos comenzar a vender la versión digital, pero ahorita hay que agotar el físico. Entonces yo les Exacto. deseo muchísimo éxito en todas sus tareas, les agradezco muchísimo el tiempo y la atención y las preguntas y esta posibilidad de darle un paneo a algo, pues de lo que hemos vivido y queremos vivir, de la cultura. O sea, entonces cuando hablan de cultura, a mí me encantaría que dijeran, pues, ¿de qué viven? Pues, hay que dejar, o sea, no se vive nada más soplándole y tejiendo prendas bonitas de los indígenas o comunidades. Necesitan producir bien y vivir en casas decentes, qué sé yo. Eso es un pleito que ha sido a lo largo de muchos años, porque literalmente ha sido un pleito hacer entender a políticos y a empresarios de gran cuño, gerentes de bancos, o sea, he pasado por mil. ¿Cuál es el sentido del funcionamiento de un sector y por qué es importante que se articule mejor con la economía nacional? Pues Maestro, muchas gracias. muchísimas gracias, maestro Al- Eduardo Cruz Vázquez. Vas. Mi mamá que Muchas, está ya es en el cielo, la alcanzaremos algún día, sí, sí, me enseñó, me decía, acuérdate. No, es que acá tu hermano Jorge Cruz, Fernando Cruz, Humberto Cruz, Carlos Cruz. Y yo qué decía mamá, pues claro, Eduardo Cruz Vázquez, le digo, pues, es madre, y con doble Z, porque hay Vázquez con S. pues muchísimas gracias, maestro. Le mando un gran abrazo y bueno, pues ahí está la cita. El 11 de julio en Arte Obrera, Isabela Católica Arte, 231 y arte. 233, Colonia Obrera, Ciudad de México. Ahí se va a presentar este libro, Sucesos Culturales 1988-2024. Y bueno, pues la invitación ahí está. Gracias, dopamínense. Gracias. Dopamínate. Dopamínense fuerte. Exacto. Muchas gracias, lindas, que tengan una buena jornada y bueno, pues estoy al pendiente de cualquier otra cosa que se ofrezca. Muchas gracias.